Algo que llevo recomendando bastante tiempo es el hecho de hacerse fotos, hacerse vídeos para ir comparando nuestro físico con el de hace, por ejemplo, 3 meses, 6 meses, un año y ver lo que hemos progresado, lo que hemos avanzado. Esto es súper interesante, como digo, se lo recomiendo a todo el mundo que entrene fuerza, que lleve un entrenamiento con el objetivo de hipertrofia, de recomposición corporal, pero además de esto, obviamente, también recomiendo el tomarse ciertas medidas corporales. En el diario Lifter que creé ya destiné ciertas tablas a tomar las medidas corporales, ya bien sean del bíceps, ya bien sea del pecho, de la caja torácica, de las piernas, de los gemelos, del abdomen, de muchos sitios. Me habéis preguntado, aún así, que cómo lo hago yo, que qué medidas corporales me tomo, que cada cuánto tiempo lo hago y sobre todo cómo las interpreto. Así que bueno, hoy voy a hablaros un poco acerca de este tema, espero que os resulte interesante, como todas las cosas que traigo por aquí en el podcast de Lifters. Para los nuevos, para los que os acabéis de unir, bueno, pues mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en lifters.es, la web donde tenéis un montón de contenido acerca de ganar músculo, perder grasa y obtener una recomposición corporal. También os puedo echar una mano con vuestro entrenamiento por ahí, así que os dejo el enlace en las notas del episodio. Y a ver, como las medidas corporales se pueden tomar de muchos sitios diferentes, realmente lo que yo recomiendo para la gran mayoría es optar por utilizar simplemente 2 o 3 medidas corporales al principio, y si con el paso del tiempo nos dedicamos profesionalmente al culturismo, bueno, pues quizás resulte más interesante el hecho de decir, bueno, pues sí, me tengo que medir el bíceps, me tengo que medir el abdomen, me tengo que medir la pierna, pero lo más probable es que para la mayoría de personas esto no sea necesario. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, pues básicamente lo que me tomo son 2 medidas, nada más. Una es el peso en ayunas y otra es el abdomen apretado. Estas 2 medidas me sirven principalmente para ver cómo voy en cuanto al porcentaje de grasa, sobre todo si lo voy manteniendo bien en comparación con el peso que va reflejando la báscula, y sobre todo cómo tengo que ir ajustando tanto el entrenamiento como los macros. Es decir, yo cada 7 días me peso en la báscula en ayunas, anoto el peso, a ver si sube, a ver si baja. Por ejemplo, si estoy en una fase de volumen, voy viendo cómo va subiendo el peso poco a poco. Y sobre todo también me interesa ver cómo va evolucionando la cintura, porque la cintura es algo que normalmente refleja muy bien si nos estamos pasando con la comida, si estamos manteniendo bien el porcentaje graso, o si por el contrario nos estamos pasando y estamos aumentando rápidamente el perímetro abdominal. Por lo tanto, en este caso, yo lo que hago es medirme la cintura únicamente, no me mido ni los brazos porque no me interesa, no me mido tampoco la pierna, no me mido los gemelos, no me mido la caja torácica. Voy viendo que el peso, por ejemplo, va subiendo poco a poco en una fase de volumen, y a partir de ahí también lo que voy anotando es cómo va evolucionando la cintura. Por ejemplo, si yo subo medio kilo de peso esta semana y la cintura se mantiene, vale, pues genial, vamos bien. Si la semana que viene subo otros 300 gramos y la cintura se mantiene o sube simplemente 1 milímetro, bueno, pues vamos bien. Pero ¿qué pasa? Si subo, por ejemplo, 300 gramos o 200 o 400, los que sea, y de repente la cintura me sube también a medio centímetro, bueno, pues ahí es un indicativo de que tenemos que hacer ciertos cambios porque o bien tenemos que ajustar los macros, la alimentación no es como tiene que ser, estamos entrenando con poca intensidad, el entrenamiento hay que ajustarlo igualmente, etc. Si la siguiente semana me peso y he avanzado, por ejemplo, otros 200 gramos de peso y la cintura aumenta otro medio centímetro, bueno, pues una alerta más que tenemos que tener en cuenta porque quizás o bien estamos haciendo algo mal en cuanto a la alimentación, en cuanto al descanso, porque estamos descansando de manera insuficiente, tenemos mucho estrés en el día a día, no estamos progresando con el entrenamiento, lo que sea, pero evidentemente el peso está subiendo a un ritmo mucho más lento de lo que lo está haciendo la cintura y por lo tanto estamos ganando bastante grasa. Entonces, como digo, con estas 2 medidas es más que suficiente como para ver si realmente tenemos que modificar algo en cuanto a los macros que estamos consumiendo, en cuanto a la alimentación que llevamos o el entrenamiento. Que no solamente es eso, porque como digo, os he hablado acerca del estrés, os he hablado acerca del descanso que tenemos por la noche. Obviamente, si descansamos mal, si tenemos mucho estrés, pues vamos a ganar mucha más grasa. Y lo más probable es que cuando vayamos a entrenar, cuando vayamos a esas sesiones en las cuales tenemos que ir haciendo una sobrecarga progresiva, bueno, pues no la consigamos hacer porque precisamente hemos descansado mal, no estamos recuperados y probablemente estamos con una alimentación que no toca en ese momento. ¿Por qué? Porque si no estamos progresando y estamos subiendo de peso, todo ese peso, ¿de dónde va a venir? Bueno, pues principalmente de la grasa. Así que bueno, son 2 medidas que considero que todo el mundo debería de tomarse principalmente cuando el objetivo es ese, la hipertrofia, la fuerza y la recomposición corporal.
Y a partir de ahí depende ya un poco del grado de dedicación de cada persona. Un culturista profesional pues igual le interesa estar súper simétrico, medirse también los brazos, medirse las piernas para tener un cuerpo lo más estético posible, etc. Pero en general para la mayoría de personas esto no resulta necesario. ¿Y cuál es la principal ventaja también de hacerlo? Porque he comentado al principio que a la mayoría de personas les recomiendo el tomarse fotos, el tomarse vídeos para ir comparándolas con el paso del tiempo, por ejemplo, con las de hace 3 meses, 6 meses, un año, y ver un poco la evolución. Porque si nos miramos al espejo todos los días, lo más probable es que no veamos cambio ninguno, porque nos estamos mirando todos los días. No es como alguien que nos ve de aquí a un mes y dice, oye, pues sí que has cambiado, pues sí que se te ve más fuerte. Bueno, pues en ese caso, si nosotros nos vemos todos los días, no vamos a notar cambio ninguno. En cambio, si nos hacemos fotos o vídeos y los comparamos con los de hace 6 meses, pues obviamente vamos a ver el cambio reflejado de una manera un poco más objetiva. Pero con las medidas pasa exactamente lo mismo, nos da un punto de vista mucho más objetivo de cómo avanzamos y no simplemente lo dejamos al azar o simplemente decimos, bueno, pues mira, me anoto el peso y ya está. Porque sí, yo puedo subir perfectamente bien 200 gramos a la semana y decir, bueno, pues estoy subiendo limpio, estoy haciendo un volumen muy controlado, pero si no me tomo medidas como la de la cintura que es básica, quizás no sé hasta qué punto estoy acumulando grasa, estoy manteniendo mi porcentaje de grasa y por lo tanto no sé muy bien tampoco cómo ajustar la alimentación en base a eso. Así que, como veis, es algo muy sencillo porque lo hago cada 7 días, se hace bastante rápido, además lo tengo muy automatizado, lo tengo en una tabla de Excel en la cual con un gráfico muy sencillito voy viendo cómo evoluciona la curva del peso y la curva de la cintura. Si la curva del peso va subiendo ligeramente, poco a poco, y la curva de la cintura sube pero mucho más lento, obviamente estamos haciendo las cosas muy bien. Y si lo hace al contrario, bueno, pues lo más probable es que tengamos que hacer ciertos cambios. Pero como veis, es muy sencillo y cualquier persona que tenga interés en llevar un seguimiento un poco más detallado del entrenamiento, del progreso que está llevando, bueno, pues considero que esta es una de las mejores formas. Así que bueno, si queréis aprender un poco más acerca de esto, como digo, tenéis en lifters.es mucho más contenido, os podéis apuntar totalmente gratis a la newsletter que envío cada semana para que esos consejos, esos pequeños tips que doy, como el que acabo de comentar, les podáis aplicar a vuestro entrenamiento. También por ahí además voy compartiendo de vez en cuando alguna rutina, algún recurso que lo podéis guardar, lo podéis descargar y así podéis optimizar mucho más todo esto. Y además, como digo, tenéis el diario Lifter en el cual podéis llevar un seguimiento no solamente del peso y de la cintura, sino de muchas más medidas corporales. Un diario que sin duda alguna estoy muy contento porque los comentarios que he recibido de las personas que lo habéis comprado, que lo estáis utilizando para entrenar cada semana, bueno, pues son muy favorables y sin duda alguna está hecho con ese objetivo. Así que bueno, nada más, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya parecido interesante y de ayuda. Nos escuchamos ya de nuevo la semana que viene por aquí en Lifters y espero que paséis un buen día. Chao.